El título del mensaje para el día de hoy es Prueba su provisión. Prueba su provisión. Dios está haciendo un llamado a la fe del pueblo de Israel en aquel entonces, pero de la iglesia en este momento, y nos está llamando precisamente a que probemos la fidelidad, la provisión, que probemos que Dios es fiel, que probemos que Dios no falla, que probemos que Dios nunca va a faltar a sus promesas que Él ha hecho para con nosotros, porque aunque nosotros podemos ser infieles, Dios permanece siempre fiel. Él es fiel porque no puede negarse a sí mismo independientemente de lo que nosotros seamos. Él sigue siendo Dios. Él no se ve afectado por nuestra fidelidad o infidelidad. Él, hermanos, es Dios y no puede cambiar. Entonces vamos a ver en la palabra, en esta porción de Malaquías capítulo 3, los versículos del 6 al 12. Dice, porque yo Jehová no cambio. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Es la respuesta que Dios les da. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 4 veces en esta pequeña porción, en estos 6 versículos, 4 veces dice esta frase, dice Jehová de los ejércitos, o ha dicho Jehová de los ejércitos. Como que es su firma en estas expresiones, porque Él está hablando y está llamando a la conciencia y al corazón de su pueblo, porque su pueblo había dejado de adorarlo. Como hemos visto en las sesiones anteriores, hemos visto que el pueblo no le daba a Dios lo mejor, no le daba a Dios algo que fuese digno de lo grande, de la grandeza, del gran rey que Él es. Entonces, aquí no solamente les va a reprochar que no le estaban dando lo mejor, más aún se estaban quedando con lo que es de Dios. O sea, ya no le estaban dando o brindando la mejor ofrenda, sino que se estaban quedando con lo que es del Señor. ¿Y qué es lo que Dios estableció para que fuera de Él, hermanos? El diezmo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El 100% de todo es Dios, es de Dios. Y Dios nos provee a nosotros lo que necesitamos. Y de todo lo que nos provee, Dios nos dice, te voy a dar a ti el 0.9. O sea, el 90% de las cosas. Nada más guarda el 10, ese es mío. Es lo que Dios está diciendo. Mi misericordia para ti, pueblo mío, es tan grande que yo te voy a proveer, te voy a sustentar, yo te voy a dar lo que necesitas. Y de todo lo que yo te voy a dar, el 90% te pertenece a ti, para que tú lo uses, para que vivas y aún para que me sirvas. Pero el 10% es mío. Es lo que está diciendo Dios en su palabra. Todas las cosas son de Dios y vienen de Dios. Si no podemos reconocer esto, hermanos, entonces no creemos en Dios. No creemos en Dios verdaderamente.
porque Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el que hace todas las cosas. Y a esto, hermanos, Dios le ha llamado diezmo. El tema de esta porción es que Dios está indignado contra su pueblo porque no solo no le ofrendaban lo mejor, sino que también le estaban robando lo que le pertenecía o lo que Dios había establecido como de Él. Esto es algo que me vas a dar. ¿Por qué lo hace Dios así? Dios podría decir, bueno, pues te voy a dar nada más el 90 y el 10 me lo quedo de entrada. Pero entonces, ¿dónde queda la adoración? La adoración, hermanos, es el resultado de la fe del hombre. La adoración es el resultado de la obediencia del hombre a Dios, a lo que Dios ha establecido. Si Dios se quedara el 10% como los impuestos en las empresas no te pagan el 100%, te pagan la porción que te puedes gastar, lo que le llaman el neto, ¿sí? Pero de entrada ellos se quedan, ellos descuentan lo que es el impuesto a pagar. Y dice, yo creo que las empresas han establecido así como una ley de que si te lo doy, no vuelve. Entonces, lo quitan ellos de entrada. Ahora, ¿cuál sería la gloria de Dios si Él lo hiciese de esta manera y dijera, mira, de entrada no te voy a dar el 100 porque yo sé que no me vas a regresar el 10, me lo voy a quedar de entrada? Dios diría, qué pueblo tan obediente, qué pueblo que se ve que me ama y que cree en mí, porque mira, me dio el 10% que es mío. No, pues ¿cuál me dio el 10% si se lo quedó Él? Esa no es adoración. El que Dios manipule las cosas de entrada, eso no trae ninguna gloria para Él. De hecho, Dios no manipula. Él siempre ha dado al hombre la oportunidad de escoger. ¿Qué le dijo a Adán en el huerto? Adán, mira, aquí están todos estos árboles, pero hay uno que no vas a poder comer de él, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Dios podía haber dicho, pues ¿para qué pongo ese árbol en el huerto? Si yo sé que el hombre puede fallar. Es más, Dios sabe todas las cosas. Él sabía que iban a fallar. Pero ¿por qué lo deja ahí? Porque la voluntad del hombre, hermanos, la obediencia, el amor y la fe glorifican a Dios. ¿Cuál sería su gloria si Dios no nos diera la oportunidad de pecar? No, su gloria es cuando teniendo la oportunidad de pecar, yo decido obedecer a Dios, honrar a Dios, amar a Dios. Entonces, hermanos, vemos que Dios está indignado por esto. Ahora, el tema, hermanos, son los diezmos. El tema de esta mañana son los diezmos, así directamente, los diezmos y las ofrendas. Y antes de entrar a los tres puntos de este mensaje que van a ocupar la mitad del tiempo de este mensaje, quiero hablar de los principios acerca del diezmo y las ofrendas. Primer principio, hermanos, Dios no necesita su dinero. Entendamos esto. Usted no le hace un favor a Dios cuando usted trae su dinero, porque Dios no lo necesita. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mía es la plata y el oro. Todas las cosas le corresponden al Señor. Segundo principio, el diezmo y las ofrendas, hermanos, son un mandato de Dios a su pueblo. O sea, no es una opción. Para su pueblo no es una opción. Para el mundo inconverso, pues ellos ni siquiera tienen ese mandato. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, es un mandato. Dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente, o sea, no hay opción. Es un mandato. Tercer principio, el diezmo y las ofrendas no son exclusivas de la ley como algunas personas quieren hacerlo ver. Yo creo que esas personas están dirigidas por el diablo.
¿Por qué pienso que están dirigidos por el diablo? Porque una de las maneras de pegarle a la iglesia es quítale las finanzas. No hay finanzas, entonces no hay para los ministerios, no hay para la obra, no hay para misiones, no hay para sostenimiento de los líderes, no hay, hermanos, para las rentas de los inmuebles, para la compra de inmuebles, para el mantenimiento de los inmuebles, no hay. El diablo lo sabe, y una estrategia y una manera es quítale las finanzas. Y hace unos años atrás, unas 3 décadas, empezaron a salir con esta situación de que el diezmo es de la ley, es del Antiguo Testamento y es un mandato para Israel solamente. El diezmo es antes de la ley, es durante la ley y es después de la ley. ¿Sí? Vemos, hermanos, en Génesis capítulo 14, versículo 18. Muchos años antes, hermanos, de Moisés y de la ley, vemos que Abraham dio los diezmos a Dios de todo. Y no nos dice exactamente la Biblia cuándo establece el tiempo de los diezmos. Pero vemos aquí a Abraham que él obedeció a Dios. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, que es un tipo de Jesucristo, hermanos, ¿sí?, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de ¿cuánto? De todo, ¿sí? Ahora, más adelante en el capítulo 26 dice que Abraham obedeció a Dios en todo. Ahora, ¿desde cuándo vemos esto, hermanos? Vemos desde Caín y Abel ofrendando al Señor, ¿sí? Porque Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín. Desde el principio Dios estaba estableciendo las ofrendas, los diezmos, mucho antes de la ley. Durante la ley, hermanos, vemos el pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, indefectiblemente diezmarás, ¿sí?, el fruto de todo. Pero también, hermanos, vemos a nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, en Mateo capítulo 23, versículo 23, les estaba enseñando, les estaba reclamando a los fariseos, les dice, ustedes diezman el enebro, el eneldo y las hierbas y todo eso, dice, pero no hacen misericordia, pero no hacen esto y lo otro. Y les dice el Señor, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. O sea, el Señor Jesucristo está secundando y hablando con sus seguidores que estaban ahí, les está diciendo, es necesario hacer esto, o sea, la misericordia, la bondad, el amor, sin dejar de hacer lo otro, o sea, el diezmo y todo lo que se tiene que dar. Pero Hebreos, hermanos, Hebreos, que es un libro escrito para los hebreos creyentes de aquel entonces, vemos, hermanos, nuevamente que Dios está hablando otra vez del diezmo, ¿sí?, de la importancia de obedecer y de guardar lo que es el diezmo. Entonces, hermanos, el diezmo es un asunto de toda la Biblia. Ahora, el diezmo, este cuarto principio, no es una cuota. O sea, no es una cuota opcional que nos digan o que digamos nosotros. Bueno, pues si no puedes dar el diezmo, pues da el cíncomo o el cuártomo. No sé cómo se diría eso, ¿verdad? O sea, la palabra diezmo, hermanos, en la Real Academia dice que viene del latín decimus, de lo que es décimo, y es un tributo del 10% que debemos dar. Se daba a los reyes en aquel entonces, ¿sí?, y la iglesia o el pueblo de Dios lo ha dado al Señor en todo tiempo. Entonces es el diezmo, es el 10% de todo lo que uno gana.
¿Dónde está el pecado en el hombre? ¿Dónde es que Dios está viendo que el pueblo le está ofendiendo? En que el hombre está robando a Dios. ¿Por qué el hombre está robando a Dios? Por la ofensa más grande que podemos hacer al Señor, que es la falta de fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fueron aquellas cosas que Dios le reclamó a sus discípulos de una manera fuerte? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Cómo no tenéis fe? Dice Dios en otra ocasión. Jesús dejó de hacer milagros en una ciudad a causa de la incredulidad de ellos. ¿Dónde está la ofensa? No se puede agradar a Dios sin fe. Entonces nosotros pensamos que con venir a la iglesia, que con entonar alabanzas, que con involucrarnos en algún ministerio, que con servir en algunas cosas, hermanos, estamos agradando a Dios. No, porque le estoy diciendo, Dios, no creo en ti. Lo que estoy haciendo a lo mejor es para calmar mi conciencia, para sentirme bien, a gusto conmigo mismo, o para calmar el qué dirán de los demás. Entonces, hermanos, es el 10%, no es una cuota que tú establezcas. No es que voy a empezar con el 1 y luego con el 2 y voy a ir subiendo al 3 y luego el 4. Sigue siendo desobediencia, sigue siendo falta de fe. Pero es que, hermanos, si quedándome el 100 no me completo, imagínense si solamente me quedara con el 90. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Ahora Dios dice, vuélvete a mí. No lo has estado haciendo hasta el día de hoy, no has estado siendo fiel al día de hoy. Vuélvete a mí y probadme. O sea, vuélvete, ven otra vez, como en aquel entonces, cuando lo hacías. Le está diciendo al pueblo de Israel, no estoy diciendo que usted lo hacía y hoy no lo hace, pero muy probable no lo hace. Déjeme decirle que hay una estadística que el pueblo cristiano solamente diezma el 3% en promedio. O sea, hay personas que diezman el 10%. Hay personas que dan más del 10%, el 10, el 20, el 15, el 30. Pero en promedio, hermanos, el pueblo cristiano da solamente el 3% de diezmo al Señor. ¿Usted quiere saber por qué el pueblo cristiano le falta poder? ¿Usted quiere ver por qué Dios no se manifiesta con poder como lo hizo con Abraham, como lo hizo con aquellos grandes siervos de Dios y como lo ha hecho en la historia con las iglesias que son fieles y que creen? La palabra fiel y fe son muy similares, hermanos, vienen de la misma raíz. ¿Sí? Entonces, con las iglesias que tienen fe, Dios se manifiesta. ¿Sí? Dios te dice, vuélvete. Además, hermanos, otro principio, el diezmo no se entrega a la organización que uno quiere. Ese es otro detalle. Porque uno puede decir, bueno, no, es que yo me congrego aquí, esta es mi iglesia, pero yo los diezmos los estoy dando allá, en aquel lado, en otro lado, o para otra organización, para otro ministerio, para otra obra, y tú dices, al cabo es para Dios. No es así. No es que tú decides. No es que el pueblo de Israel dijera, bueno, no se lo vamos a dar a la tribu de Leví, como Dios lo estableció, se lo vamos a dar a esta otra tribu, pero porque esta tribu también está sirviendo a Dios. Entonces, como esta tribu está sirviendo a Dios, se la vamos a dar a esta tribu, no a la de Leví. No es tu opción, ni es tu decisión. Simplemente si tú crees que para callar tu conciencia tú estás tranquilo porque lo estás dando en otro lado, pues no estás dando el diezmo. Tú estás haciendo una obra de generosidad para esa otra persona o para esa otra institución, lo cual estás en tu derecho de querer hacerlo, porque con tu dinero tú puedes hacer lo que tú quieras. Tampoco así, ¿verdad? Pero vamos a pensarlo de esa manera.
pero con el dinero de Dios no lo puedes decidir así. ¿Qué dijo Dios, hermanos? Génesis 28:22. Y esta piedra, cuando iba Jacob huyendo, y esta piedra tipo de Cristo, que he puesto por señal, será casa de Dios, la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Es el Señor Jesucristo. Vuelvo a comenzar a leer Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿En dónde? En la casa de Dios. Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os he mandado, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. ¿Dónde? En el lugar que Dios ha escogido. ¿Cuál es? La casa de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces no es que tú estás dando tu diezmo a otra organización, simplemente no estás dando el diezmo, tú estás siendo generoso en otra institución. Además, un principio más, el diezmo y las ofrendas, hermanos, lo administran los líderes de la iglesia. No es que yo decido en qué se aplica lo que voy a dar. O sea, no se trata de que, hermano, yo no voy a dar mi diezmo, pero traje 10 sillas, ¿sí? ¿Verdad? Porque vi que faltaban sillas y en lugar de dar el diezmo, mejor fui y compré 10 sillas y las traje a la iglesia. O sea, ¿qué estás diciendo? Yo no confío en la administración de la iglesia, de los líderes de la iglesia, en cómo manejan las finanzas, entonces yo decido. Yo quiero decidir en qué se va a gastar y mejor, en lugar de dar mi diezmo, yo mejor me compro 10 sillas. O mejor yo compro un equipo de sonido porque veo que están batallando. O mejor me compro esto. O saben que no, eso no es diezmar. Tú estás ofrendando algo como tú quieres, pero el diezmo no lo estás dando. Eso es no confiar en el liderazgo de la iglesia. Si tú no puedes confiar en el liderazgo de la iglesia para la administración de las finanzas, ¿cómo si confías en el liderazgo de la iglesia para que te predique la palabra? Para que te nutra espiritualmente, para que guíe a ti y a tu familia en el camino del Señor. No puedes confiar en el líder, en el líder o los líderes de la iglesia para el manejo de las finanzas, pero si quieres estar en esa iglesia para que ese pastor te pastoree. Es incongruente, ¿no crees? No es que yo hago lo que quiero con el diezmo se entrega. Una vez que se entrega de fe, yo estoy obedeciendo a Dios. Y el último principio, el diezmo fue respaldado por Cristo. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿En qué momento, quién decidió que había que dejar de dar el diezmo? Si Jesucristo dice, no hay que dejar de hacer aquello. Bueno, son principios. Ahora, la proposición de este mensaje, y me voy a ajustar a estos 10 minutos que me quedan. Dios espera que su pueblo se vuelva a Él de todo corazón. Por lo tanto, tú debes, hermanos, adorarlo con tus diezmos y con tus ofrendas. ¿Sí? Dios llama a su pueblo a volverse a Él. Dice el versículo 6 y 7, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Ellos debieron haber sido destruidos desde hace mucho tiempo, pero Dios decidió mejor llevárselos cautivos para que aprendieran. Los liberó del cautiverio y regresaron. Venían con la misión 400 años atrás, en tiempos de Nehemías. Venían en tiempos de Esdras, venían con la misión, hermanos, de reconstruir, de restaurar, de levantar el templo y de servir al Señor. Pero cada uno se volvió a su propia casa.
y la casa de Jehová estaba abandonada. ¿Por qué? Por la falta de fe. Otra vez, ellos estaban desanimados y estaban ofendiendo a Dios porque no le estaban dando lo mejor. Y Dios les dice, vuélvete a mí, yo no cambio. Yo no te he destruido porque no cambio. Yo ya te hubiera destruido, pero dice Dios, no lo he hecho. A pesar de lo que tú eres y a pesar de lo que tú haces, yo debería de haberte destruido. Pero Dios dice, yo no cambio. Yo sigo siendo el Dios de misericordia. Yo sigo siendo el Dios de amor, ¿sí? Y el Dios de múltiples oportunidades. Entonces Dios les llama a ellos. Les dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos, lo estoy leyendo en otra traducción, y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, Dios está llamando a su pueblo a que regrese, a que se vuelva al Señor, y este es el versículo central del libro de Malaquías, el versículo 7. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Vamos a leerlo todos. Dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y aquí está todavía el sarcasmo, todavía está lo increíble de este pueblo tan tremendo, tan cabezón, tan duro de servir. Parece un adolescente rebelde el pueblo de Israel en este momento. ¿Por qué? Dice el Señor, ¿cómo que nos hemos de volver a ti si ni siquiera nos hemos apartado? Aquí estamos. No nos hemos ido a ningún lado. ¿En qué nos hemos de volver si ni siquiera nos hemos ido? Pero Dios les está diciendo, ¿cómo no? Me están robando, se están quedando el diezmo y las ofrendas. Sí, entonces vuélvanse a mí, están lejos, pero ellos todavía dicen, Señor, aquí estamos, no nos hemos ido. Y hermanos, es desesperante, pero gracias a Dios que Dios es paciente, ¿verdad? Pero es desesperante la actitud del pueblo de Israel, que es la actitud de un adolescente rebelde, siempre cuestionando en qué. 8 veces Dios le dijo, y 8 veces el pueblo contestó. 7 veces el Señor trató y 8 veces el pueblo contestó. Entonces, hermanos, vemos ahí la rebeldía y dice, vuélvete a mí. Ahora, en segundo lugar, hermanos, Dios llama a su pueblo a probar su fidelidad. Vemos el versículo 8 en adelante, dice, ¿robará el hombre a Dios? La respuesta aquí está, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, sí me han robado. Se han quedado con lo que me corresponde. Versículo 9, malditos sois con maldición. Y esta es una expresión dura de parte de Dios. Porque no solamente es una maldición, sino está maldiciéndoles sobre maldición. Maldición sobre maldición está dando a ellos. Ahora, ¿tú sientes en algún momento que las cosas no rinden? ¿Tú sientes que no hay fruto? ¿Tú sientes que no hay resultado? ¿Que ganas y no sabes en qué se va? ¿Sientes que de repente se echan a perder cosas caras que tienes que tener y que tienes que volver a comprar, como la llanta de un vehículo? Tú no puedes decir, no importa, que al cabo tiene otras 3. Tienes que ponérsela, tienes que volver a ponérsela, ¿sí? Y te cuesta 1,000 pesos, 1,500, 2,000, 3,000, hasta 5,000, 6,000 pesos te puede costar una llanta. Y hay tantas cosas, hermanos, en los que se van, tantos detractores, cosas en las que se pierden. Y a veces, hermanos, es maldición sobre maldición, maldición sobre maldición. Y Dios dijo, ustedes están malditos. O sea, no les va a rendir nada, nada. ¿Por qué? Porque ustedes están deshonrándome. Es lo que Dios está diciéndoles a ellos en este momento. Entonces dice el versículo 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
traed, es el llamado, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. ¿Usted le gustaría que Dios abriera las ventanas de los cielos sobre usted? ¿Sí? Eso no se activa con una declaración profética, hermanos, de que pueda salir de su boca, ¿eh? Les declaro ventanas abiertas. No, usted obedezca a Dios. Sí, usted obedezca a Dios. Yo no les voy a declarar nada de eso, porque así no funciona. ¿Sí? Entonces, Dios dice, probadme ahora en esto, y os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántas veces usa Dios la palabra esa, sobreabunde? La otra vez que lo usa es cuando nos invita a dar, ¿verdad? Dad y se os dará. Medida apretada, remecida y rebosante. Eso es sobreabundar, ¿sí? Medida apretada es el grano, cuando se mece, se acomoda y todavía le cabe más grano, ¿verdad? Y todavía lo empujas con las manos para que se apriete más, es apretada. Remecida, rebosante. Así te pone un copo, así como si fuera un chopo, ¿verdad? Así son las bendiciones de parte del Señor cuando nosotros creemos en Él y estamos dispuestos a probar la fidelidad de nuestro Dios. Y no se trata, hermanos, que Dios es manipulable, ¿eh? O sea, no estamos enseñando esto, porque la Biblia no enseña esto. Dios no es manipulable. Él en su soberanía así quiere hacerlo. Así lo ha decidido. Y en su gracia no nos deja y nos da para comer, porque es algo que Él hace siempre. Y nos provee a veces lo que no nos merecemos en su gracia. Pero en su soberanía, Él ha decidido, hermanos, derramar bendición hasta que sobreabunde sobre quienes creen en Él. ¿Sí? Y además, hermanos, o sea, lo que Dios está diciendo, pónganme a prueba. A medida apretada, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y lo dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? En los campos agricultores a los que ellos se dedicaban, hermanos, la langosta. ¿Se acuerdan que la Biblia habla varias veces de la langosta? La langosta era algo que se reproducía grandemente y devastaba. La langosta en una noche podía acabar con un campo de sembrado. Pero Dios, ¿qué dice en el versículo 11? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y lo firma Dios, dice Jehová de los ejércitos. Aquí está mi firma, está diciendo el Señor. Y luego, hermanos, en tercer lugar, disfruta de sus bendiciones. Disfruta de sus bendiciones. Dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que va a pasar, es que la gente va a ver. Ahora, en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, las bendiciones eran materiales, ¿sí? Eran en gran manera materiales. La promesa tenía que ver con tierras, tenía que ver con granos, tenía que ver con todas estas cosas. Hoy en día no solo son materiales, hoy en día son espirituales. Dios nos va a bendecir en gran manera. Bienaventurados. Dios nos bendice, nos hace felices. Y Dios derrama toda bendición espiritual sobre su iglesia. Y esta bendición está en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo por medio de la fe en Él. La fe que nos lleva a creer en Cristo Jesús y que se demuestra por la obediencia del cristiano en toda su vida, es la que hace derramar sobre nosotros toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y las bendiciones materiales,
Dios en su sabiduría las da y las provee, pero nunca nos deja. Siempre está. Y si Él en su gracia decide darlo, lo va a dar. Y lo va a proveer. Ahora, yo le voy a decir mi punto de vista personal. Es que a mí nunca me ha faltado. Y Dios sí ha derramado en abundancia muchas cosas sobre mi vida. Y aún cosas que no me merezco, Dios lo ha hecho. Pero desde el principio, desde que recibí mi primer sueldo en la vida, hermanos, nunca he dejado de dar el diezmo al Señor. Esa fue una decisión mía personal desde que lo entendí en la iglesia con mi mamá. Y teníamos mucha necesidad. Cuando yo recibí el primer sueldo, hermanos, teníamos mucha necesidad. Mi papá tenía quizá un año o un poquito más de haber fallecido. Habíamos tenido que vender los 2 carros que estaban en la casa para poder salir adelante. Pero cuando llegó el primer sueldo, hermanos, mi decisión fue entregarle las primicias y entregarle los diezmos al Señor. Y el Señor ha sido muy fiel conmigo. Desde que me casé, mi esposa y yo hemos decidido darle a Dios y apartar para Dios siempre el diezmo, más las ofrendas generales para todo lo que tiene que ver en la iglesia, más las ofrendas de misiones para la obra misionera, más la ofrenda de amor para las necesidades que de repente surgen en algunas de las familias de la iglesia. Eso lo hemos hecho. Algunas veces nos hemos visto apretados, pero no es porque Dios no sea fiel. A veces es porque nosotros no nos sabemos administrar como deberíamos de hacerlo. Pero Dios siempre ha sido fiel. Siempre, siempre ha sido fiel con nosotros y nos ha dado mucho más de lo que nos merecemos. A veces nos deja hasta el último, pero nos lo da y nos lo provee, porque Dios es fiel. Y esa ha sido una decisión de nosotros. El diezmo es del Señor y ese no se toca. Entonces, hermanos, yo creo que Dios sí abre las ventanas de los cielos todavía en este tiempo. Y yo creo, hermanos, que Dios sí derrama bendición en abundancia y sobreabundancia todavía en este tiempo, sobre el que cree en el Señor. Aunque la promesa de Dios para la iglesia son bendiciones espirituales, yo creo que Dios derrama bendición al que cree en Él. Y con fe, aunque a veces se vea tentado a quedarse con lo que es del Señor. Si yo gano 1,000 pesos, 100 pesos son del Señor. Pero aparte entiendo que en la iglesia hay otras necesidades, como el templo, como el clima, como muchas cosas. Entonces, no es el 10, es más lo que damos a Dios por gracia, por la gracia que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, hermanos, seamos fieles al Señor. ¿Tú no crees en Dios? ¿Te es más fácil agarrar internet y ponerte a ver qué dice el mundo con respecto a esto? Es tu decisión. Hazlo. Pero yo te invito, más bien Dios te invita a que pruebes poner tu fe en Él. Vuélvete al Señor y dale tus diezmos. Desde que llega las finanzas a tu casa, lo primero que debes hacer es separar lo que es de Dios. Que lo vas a dar cuando tú quieres, hermano, tampoco es bueno. No lo detengas, te lo dio Dios hoy, dalo hoy. Te lo dio esta semana, entrégalo en la primera oportunidad que tienes, el jueves, el domingo, entrégalo. Toma un sobre, pon tu nombre y entrégalo. Es que no me gusta poner el nombre porque en la Biblia dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso tiene que ver con las limosnas. A Dios usted no le da limosnas. Si las limosnas usted se las da al necesitado. Y ahí sí no ande usted tocando trompeta, ¿verdad? No ande diciéndole a todo el mundo, miren, estoy aquí ayudando al necesitado, para que usted le toquen fanfarrias y le derramen confeti sobre su cabeza. O sea, no haga eso. Pero en cuanto al diezmo y las ofrendas, usted sea fiel. Y los sobres es una forma, es una manera que como iglesia le proveemos
para que usted pueda llevar control sobre lo que usted está dando a Dios. Entonces, hermanos, sea fiel, crees en Dios. Estaba haciendo un estimado así en ejercicio y nada más a tanteo, hermanos, de los ingresos de la iglesia y cuáles deberían de ser los ingresos que deberían de estar. Y hermanos, estamos como en un 60%. Es un estimado. Los ingresos que deberían de estar deberían de estar todavía por encima. Y la razón es que hay hermanos que son fieles, hay hermanos que son muy fieles, pero hay hermanos que no son fieles. Y el detalle, el problema es que Dios se deshonra con su falta de fe. Ese es el problema. Y en esta hora yo quiero invitarle, ¿verdad?, a que usted se vuelva a Dios. Usted no conteste como el pueblo de Israel. ¿En qué hemos de volvernos? Ahí está. Ese es un punto. Hay más. Pero ese es un punto en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Lo cree? Padre nuestro, ponemos en tus manos, Señor, este mensaje.